Jesucristo es Rey de Reyes, bienvenido a tu hogar. Bienvenido a tu hogar, es tu lugar. Hebreos capítulo 5 dice así: porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere, para que presente ofrendas, sacrificios por los pecados, para que se muestre paciente para con los ignorantes y extraviados, puesto que él también está rodeado de debilidad, y por causa de ella debe ofrecer por los pecados tanto por sí mismo como también por el pueblo. Y nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. Así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo, haciéndose sumo sacerdote, sino el que le dijo: tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Como también dice en otro lugar: tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. A Jesucristo, el único y verdadero sumo sacerdote. Vamos a conocer más acerca del Señor Jesucristo, y queremos verlo esta tarde como ese sumo sacerdote. Dios hablaba al hombre a través de los profetas, ¿verdad? Cuando tenía que manifestar la voluntad de Él, lo que Él quería, y Él se manifestaba a través, y le hablaba a un profeta y le decía a ese profeta lo que tenía que decirle al pueblo. Pero el hombre lo hacía para acercarse a Dios, para hablar con Él a través de los sacerdotes, ¿verdad? Dentro del pueblo de Dios, dentro de Israel, Dios estableció y escogió y llamó al sacerdocio a Aarón y a sus hijos, ¿verdad? Sacados de la tribu de Leví, una tribu que había sido consagrada para el servicio de las cosas de Dios, ¿verdad? Todo lo referente al tabernáculo, el pueblo de Leví, esta tribu tenía que encargarse de todo ello. Pero de esa tribu, Dios escogió a Aarón, ¿verdad? Lo llamó y lo puso como sumo sacerdote, encargado de los sacrificios, encargado de las ofrendas que el pueblo iba a entregarle a Dios, ¿verdad? Nadie podía tomar ese cargo, ¿verdad? Dice aquí, como lo acabamos de ver, versículo 4, nadie toma para sí esa honra, sino aquel que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. Como lo fue Aarón. Entonces, aquel que tomaba o quería tomar ese cargo, pues Dios se molestaba. Dios le decía, no quiero a esta persona aquí, ¿verdad? Yo escogí a hubo unos hombres como fueron Coré, Datán y Abiram, ahí en número 16, que querían usurpar este ministerio. Ellos empezaron a mirar, ¿verdad?, las fallas de Aarón, porque tenía fallas, era un ser humano, tenía defectos, y empezaron a ver las fallas de Aarón y empezaron a murmurar contra Aarón. Créanme, hermanos, que todos aquellos que hemos sido llamados por Dios y estamos en el ministerio, también tenemos fallas, y nada más, pues sí, tenemos que ser conscientes, aceptar esa falla, confesarla, que no sean pecados escandalosos que nos priven del ministerio, como lo manifiesta ahí Pablo en las reglas de Timoteo y Tito, ¿verdad? Que estemos en un nivel
que podamos estar sirviendo al Señor. Entonces, pero somos hombres. Y Datán, Coré, Datán y Abiram empezaron a ver, no, nosotros podemos ser mejores sumos sacerdotes y mejores sacerdotes que Aarón y sus hijos. Nosotros podemos ser mejores. No lo dudamos que pudieran ser mejores, pero Dios no los había escogido. Dios no los había llamado y Dios se molestó con ellos y los exterminó. ¿Sí? El Señor también, cuando estableció a el sumo sacerdote Aarón y a sus hijos, Él pues les puso reglas, ¿verdad? Cómo iban a hacer estos ritos, cómo iban a hacer esos sacrificios, cuáles sacrificios quería, cuáles no, cómo los iban a preparar, y todos esos ritos que él tenía que realizar, el sumo sacerdote, Dios le había dicho cómo. No era algo que se le había ocurrido a Aarón ni a sus hijos. Ellos tenían que obedecer y estar en obediencia hacia Dios continuamente. Se tenían que poner una vestimenta especial para poder entrar al lugar santo y al lugar santísimo que estaban allí en ese tabernáculo, ¿verdad? El tabernáculo tenía un atrio, y después de la puerta de la cortina esa que tenía ahí para entrar, ya nadie podía entrar del pueblo. Solamente hasta ahí, y entraban los sacerdotes al lugar santo y al lugar santísimo el sumo sacerdote, y nada más una vez al año. Nada más una vez al año podía entrar. Entonces, para poderlos consagrar, mataron un becerro, dice la Escritura, ahí en Levítico 8, Éxodo 28, 29, ustedes pueden ver todos estos requisitos que Dios pedía de los sumos sacerdotes. Y haciendo sus sacrificios y oficiando y ofrendas constantes por el pueblo, para el pueblo y del pueblo, ¿verdad? Estaban ellos trabajando dentro de este ministerio que Dios les había dado. Aarón tenía 4 hijos y 2 de ellos quisieron hacer las cosas a su modo y no al modo de Dios, y empezaron a ofrecer un fuego extraño que Dios no había mandado, y Dios los exterminó. Dios los mató en aquel momento. Déjenme decirles, hermanos, que gracias a la gracia de Dios no hemos sido exterminados, muchos de nosotros que tenemos un ministerio en las cosas de Dios. Porque cuando tomamos un ministerio para las cosas de Dios, debiera ser algo serio y algo que debiéramos completarlo, hacerlo debidamente, sin no hacerlo a nuestro modo, sino al modo como Dios nos lo ha pedido, y hacerlo, ¿verdad?, debidamente. No hacerlo como Dios nos lo dice, estuviéramos muchos muertos. Estuviéramos muchos muertos, sí, porque hemos cambiado muchas veces la forma como Dios nos dice que hagamos las cosas. ¿Sí? Cualquier ministerio, cualquier don que Dios le ha dado, si usted no está cumpliéndolo debidamente, le está fallando a Dios. Pero gracias a la gracia, les digo, no ha sido muerto. Cuando Nadab y Abiú quisieron hacer esto y esos cambios que Dios no había ordenado, fueron exterminados por Dios. Son las cosas sagradas de Él, ¿verdad? Hemos hecho otras cosas más sagradas que lo que Dios ha ordenado. Y a veces pensamos, ya le estoy cumpliendo a Dios porque estoy haciendo esto, pero verdaderamente quieren ofrecer fuego extraño, otro evangelio, como estamos viendo ese pasaje, ¿verdad?, en Gálatas de escuela dominical.
Dios es un Dios santo, es un Dios perfecto, ¿verdad? Y demanda todo, ¿verdad? En santidad y en perfección y en justicia. El Padre, pues nos manifiesta que este régimen de sacerdotes debe ser cambiado porque no alcanza el estándar que Él pide. Él lo puso, sí, Él lo estableció, pero Él está viendo, ¿verdad?, que son débiles hombres, son gente que imperfecta, sí llevan a un nivel, pero Él quiere que esté a un más alto nivel. Y esto no es posible con estos sacerdotes, con ese sacerdocio que Él puso, y Él dice, vamos a ponerlo a otro nivel. Vamos a verlo eso ahí en Hebreos capítulo 7, versículo 27. Dice así, desde el 26. Porque tal sumo sacerdote nos convenía santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres, pero la palabra del juramento posterior a la ley, al Hijo, hecho perfecto para siempre. También vamos a ver el versículo 6 y 7 del capítulo 8. Pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. Porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. Aquí, ¿verdad? Estamos viendo que es Dios quien hace ese cambio de régimen, de sistema, para que pudiese pues cumplirse su voluntad, pudiese Él alcanzar al mundo entero. Porque ciertamente les digo, sí seleccionó a Abraham para hacer un pueblo donde Él se manifestara, y el pueblo falló delante de Dios. No estuvo cumpliendo las reglas como Dios le había puesto, como Dios le había establecido, y le falló. Y Dios, ¿verdad? Ya después de que estamos viendo todo lo que duró la ley, todo ese tiempo de la ley, le estuvo degradándose. 400 años antes de Cristo hace una recriminación ahí al pueblo porque estaban ofreciendo ya corderos defectuosos. En el tiempo de que llega el Señor Jesucristo aquí a la tierra, todavía se estaba llevando a cabo este sistema, pero ya lo hacían, ¿verdad?, todavía más degradante. ¿Por qué? Porque pues estaban ofreciendo lo que ellos querían, ya no cuidaban a sus corderos para el sacrificio, sino que ya llegaban, ¿verdad?, a lo más cómodo, a llegar a comprar un cordero ahí al templo donde muchos comerciantes estaban aprovechando para hacer la venta. Este cordero de 1 año sin defecto, cómprelo barato y cómprelo, mire, le va a convenir, sí, Dios se va a agradar de él, y empezaban a hacer todo esto ya, ¿verdad?, en un sistema que a Dios le estaba desagradando. Por eso el Señor sacó a esos cambistas del templo, a esos comerciantes, porque Dios es un Dios santo y se desagrada del pecado. Y si Dios te dio un ministerio, pon atención porque tienes esto de parte de Dios, y aunque no nos mate ahorita, nos va a pedir cuentas de ese ministerio.
nos va a pedir cuentas de nuestro ministerio. Jesucristo es establecido como el nuevo sumo sacerdote. Y vamos a ver por qué Dios lo hace así. Dice aquí en el capítulo 8, versículo 1 y 2, que Jesucristo es un sumo sacerdote porque está ahora en el verdadero tabernáculo. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. ¿Dónde está el Señor Jesucristo? ¿En el lugar santísimo? No. Si estuviera en su carne, ni aún pudiera ser sumo sacerdote aquí sobre la tierra, porque no era de la tribu de Leví. ¿Sí? Pero él pudo entrar hasta el cielo mismo, hasta el tabernáculo verdadero. El capítulo 9, versículo 11, dice: pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación. Capítulo 10, versículo 21. Teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, sobre el verdadero tabernáculo. Capítulo 4, versículos 14 al 16, dice así: por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nosotros, de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Aquí tenemos a ese sumo sacerdote, dice que entró hasta la misma presencia de Dios, hasta la presencia del Padre Santo. Y allí está sentado a la diestra de Él. Ahí está. Invita al creyente a que pueda acercarse hacia el trono de Dios ahora, confiadamente, porque el Señor abrió con su propio cuerpo, ¿verdad?, su propia sangre, ese camino para poder nosotros acercarnos hasta allá, hasta el trono de la gracia de Dios. Les voy a decir así: el Señor quitó todos esos secretarios, todos esos intermedios para el hombre, para que el hombre pudiera acercarse hasta la misma presencia de Dios. Nos podemos acercar hasta la misma presencia del Señor. A veces cuando me dicen los hermanos: hermano, ore usted por mí. Sí, hermano, vamos a pedirle a otros hermanos que... No, pero usted, hermano, porque está más cerca de Dios. Yo no estoy más cerca de Dios que usted. ¿Sí? No estoy más cerca de Dios que usted. Dios nos hizo sacerdotes para su reino también. Entonces, desde ahora, todavía no estamos en esa función, pero desde ahora podemos acercarnos a nuestro sumo sacerdote, que es el Señor Jesucristo. Él es nuestro único mediador, nuestro único intercesor, nuestro intercesor para llegar al Padre. ¿Sí? Porque no es ni María, no es ningún otro hombre, solamente es nuestro Señor Jesucristo.
Él es mi sumo sacerdote y yo puedo acercarme hasta la presencia de Dios confiadamente y puedo obtener, ¿verdad?, las promesas y las bendiciones que Dios promete hacia mí. Y hallar ayuda cuando ocupo ayuda, nos dice ahí ese versículo. Entonces, Cristo está en el verdadero tabernáculo y está intercediendo por cada uno de nosotros. A través de Él podemos estar, les digo, en la presencia del Padre. ¿Sí? Podemos orar unos por otros, pero les digo, no tengo mayor poder para orar que ningún otro, ¿verdad? Más que, te digo, mi nivel que Dios quiere que yo mantenga para estar en su servicio y que nos pida a todos, ¿verdad? Estar desarrollando nuestra fe, nuestra justicia, nuestra entrega hacia Él constantemente, y vamos a ver cómo Dios puede hacer obras a través de nosotros, porque para eso nos ha puesto aquí. Vamos a ver ahora el capítulo 9, versículo 11 y 13. 11 al 13 dice: pero estando ya presente Cristo, somos sacerdote de los bienes venideros por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino con su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y la ceniza de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, ¿cuánto más la sangre de Cristo? Jesucristo, ya lo veíamos hace 15 días, es el Cordero de Dios, ¿verdad? Que es el Señor aceptó el sacrificio del Señor Jesucristo como ese Cordero por el pecado del mundo, para el pecado del mundo. Jesucristo es un sumo sacerdote y Cordero a la vez. El sumo sacerdote hacía el sacrificio, ¿verdad? E introducía la sangre hasta el lugar santísimo. Y Jesucristo mismo, ¿verdad? Mismo Cordero, fue sacrificado y su sangre fue llevada hasta el lugar santísimo, hasta allá. Y se la presentó al Padre allá. Y el Padre dijo: estoy conforme con ello. A esto se llama propiciación. ¿Sí? Padre aceptó esa sangre del Señor Jesucristo. Perfecto. Hacemos el nuevo pacto. Quitamos aquel pacto y ponemos este. Ahí está. Este sumo sacerdote, allí con su sangre inocente, perfecta, satisfizo la ira del Padre. A veces queremos nosotros ganar la salvación y alcanzar la salvación con obras, con cosas, ¿verdad? Y decimos: ay, ¿y alcanzaría la salvación? Nunca la va a alcanzar. Aquel que la esté buscando por obras nunca la va a alcanzar. Siempre va a estar con su duda de que si ya satisfizo la ira de Dios. Y luego aquellos hombres, ¿verdad?, llamados sacerdotes, le dicen: pues sí, eres bueno, pero para alcanzar la gracia de Dios necesitas dar más. Necesitas dar más. Ocupas dar más. Y nunca se llenan de que les estén pidiendo de dar más. Cuando Cristo ya pagó
toda la cuenta de pecado del hombre. Él es el Cordero de Dios y está ahí como sumo sacerdote ofreciéndosela a Dios. Por todo aquel que se arrepiente y cree en Él, desde aquí está. Yo morí por Él. Yo morí por Él. Yo he muerto por Él. Yo pagué por Él. Yo pagué por Él. Porque eso es redimir, ¿verdad? Redimir significa liberar, salvar, rescatar, recuperar algo pagando un precio. Y Cristo pagó nuestro precio. Cristo pagó nuestro precio. Capítulo 7, versículo 26. Nos habla más de este sumo sacerdote. Y dice así, 7:26. Porque tal sumo sacerdote nos convenía santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres, pero la palabra del juramento posterior a la ley, al Hijo hecho perfecto para siempre. Aquí está Jesucristo, un sumo sacerdote perfecto. En la ley estaban constituidos sumos sacerdotes imperfectos. Y estaban, les dije, ordenados por Dios, llamados por Dios, puestos por Dios. Tenían que ser de la tribu de Leví, hijos de Aarón. Así que si hubiera ahorita todavía sacerdotes, no podrían ser sacerdotes aquellos que no fueran de la tribu de Leví, que no fueran descendientes de Aarón. Mucho menos, ¿verdad? El Señor Jesucristo no dejó a ningún vicario. Esta palabra vicario significa uno que toma el lugar de otro y que pues toma la autoridad de otro, que está en lugar de otro. Y estos se han autonombrado vicarios y se llaman sumo pontífices, diciendo que son los representantes de Dios aquí en la tierra. Pero no tenemos otro sumo sacerdote más que el Señor Jesucristo. La iglesia de Dios no tiene otro sumo sacerdote más que al Señor Jesucristo. Aquí está mi sumo sacerdote perfecto. Entonces, aquellos hombres, ¿verdad?, eran imperfectos. Dios llamó a los apóstoles, ¿verdad?, pero a ninguno de ellos lo puso por vicario, ni a Pedro. Los apóstoles son llamados columna y baluarte de la verdad. Ellos empezaron a predicar a Jesucristo, fueron testigos de su muerte y resurrección, y predicaron este evangelio y lo implementaron aquí, e implementaron las reglas para la iglesia. Y ya las tenemos aquí escritas, y las tenemos a modo de que podamos entender y podamos acercarnos a Dios y buscar la voluntad de Dios y dirigirnos a Dios, qué es lo que Él quiere, qué es lo que Él dice, y saber dónde hay errores, dónde no debemos andar, cómo debemos andar, y todo lo que Dios quiere de nosotros, aquí está en su palabra. Entonces no ocupamos sumos sacerdotes, porque tenemos ya un sumo sacerdote. Y nuestro sumo sacerdote es perfecto. Este sumo sacerdote dice aquí inocente, sin mancha, santo, apartado de los pecadores. Ahí está. No se duerme. No está hasta el otro lado del mundo. Aunque está a la diestra de Dios, está aquí, es omnipresente. Todo el que invocar el nombre del Señor será salvo. Cuando la persona inconversa lo invoca,
es cambiada, es salvada. Pero el Señor está cercano a aquellos que le invocan. Cuando hemos invocado al Señor como Salvador y hemos creído en Él, Él viene en nuestra vida a través de su Espíritu Santo, habita en nosotros, somos morada de Dios, somos el templo de Dios, y Él quiere manifestar su voluntad aquí en la tierra a través de nosotros. Entonces, ¿verdad? Nosotros podemos relacionarnos con el Padre yendo a Él a través del Señor Jesucristo. Voy a ganarme el favor de Dios, ¿sí? En lugar de predicarles 1 hora, les voy a predicar 5 horas ahorita hasta la tarde, corridas, ¿sí? Porque pues predicándoles más voy a ganar más yo a favor de Dios. Pensamos que podemos ganar más gracia de Dios. No, el Señor Jesucristo nos ofrece toda la gracia a través de su sacrificio. ¿Sí? Se ven muy bonitos los ritos, se ven muy sabrosos los ritos, ¿verdad? Muchos son impresionados por los ritos. Ay, que este rito acá, y que si nos ponemos en esta posición podemos impresionar más a Dios, que si estamos acá vamos a alcanzar más poder de Dios. Hermanos, lo que el Señor quiere es un corazón rendido a Él, ¿verdad? Que se acerque a Él a través del Señor Jesucristo. Un corazón consagrado a Él. Señor, aquí estoy dispuesto a hacer tu voluntad nada más, Señor. Ya les decía la otra vez. Cierran las carnicerías los viernes, pero las cantinas están abiertas. No comen carne de roja, de animal, pero se comen la carne de su prójimo. Hoy están haciendo otro rito, ¿no? ¿Sí? Están haciendo figuras de palma para que la lleve, la ponga en su casa, para que no entre el demonio. Más bien para que no se salga, ¿verdad? No solamente ahí, en otras religiones, todas las religiones tienen ritos. Y piensan que a través de los ritos pueden alcanzar la gracia de Dios, pero no, la gracia de Dios la tenemos a través de nuestro sumo sacerdote, que es Cristo Jesús. Es Él quien nos da esa gracia para estar cerca de Dios, para acercarnos al trono de Él, ¿verdad? De la gracia, así lo llama Él. Entonces, no podemos acercarnos a Dios si no es por medio de Jesús. Es imposible. Capítulo 7, versículo 23. Y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos. Cada tiempo se mueren, cada generación, cuando llega su día se mueren. Debido a que por la muerte no podían continuar. Mas por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable. Mas porque permanece para siempre, tiene un sacerdocio, dice, inmutable. Mas, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Tenemos un sacerdote inmutable.
que no muere. Ahí está. Eran imperfectos aquellos sumos sacerdotes porque morían. Fíjense, aparte de que no eran perfectos, ellos tenían que matar un becerro, ¿sí? Matarlo. Conforme Dios le había dicho, lo ofrecían, ¿verdad? Ahí en el holocausto, y llevaban la sangre hasta adentro del lugar santísimo para ofrecerla por ellos mismos. La sangre del cordero que ellos ofrecían, la ofrecían por ellos mismos. Si seguían ahí con un pecado escondido, que no hubieran confesado, porque tenían que hacer conciencia siempre de todos los pecados. Fíjense, y el mismo pueblo también tenía que hacer conciencia constante de todo su pecado. Y la gracia dice que Cristo tomó todo ese pecado y nos limpia esa conciencia. Ya no hay más conciencia de pecado delante de Dios. Y ahí está este sumo sacerdote con ese sacrificio que es para siempre. Perfecto nuestro sumo sacerdote. Dios dijo, yo lo acepto. Este cumple el requisito que yo quería, el estándar que yo pedía. Este es el sumo sacerdote perfecto. Vengan a través de él. Él es la puerta. El que por él entrar será salvo. No hay otro camino. Él es el camino. Este es el sumo sacerdote. Ahí está. ¿Cuánto va a durar este sumo sacerdote? ¿Cuánto va a durar? Porque para que haya otro tiene que quitarse este. Y nos dice aquí la Escritura que fue hecho sumo sacerdote para siempre. Porque no va a morir jamás. Jamás va a morir. No va a haber cambio de sumo sacerdote ya. Él es el sumo sacerdote de Dios. Podemos entonces ver, ¿verdad?, que cada vez que conocemos más al Señor y vemos más lo que Él hace, lo que está haciendo por nosotros, podemos ver en este aspecto de sumo sacerdote que hemos desperdiciado tanto tiempo para no entrar al trono de la gracia de Dios. ¿Por qué? Porque les digo, pensamos que solamente el pastor tiene más poder, más cercanía con la gracia de Dios. No. Todos los que han creído en el Señor Jesucristo, salud, tienen esta promesa y esta puerta abierta para acercarse al trono de la gracia de Dios por este sumo sacerdote. A él no le impresiona la palabrería. Que quien le habla a Dios más bonito no le impresiona. Le impresiona esa rendición de corazón cuando le dice, Señor, que aún sin palabras puede uno hablarle a Dios desde acá, desde adentro del corazón, desde el deseo del corazón, de ese corazón rendido.
que yo no vengo al culto de oración porque no sé orar. Bueno, si quiere impresionar a los hermanos, sí, tiene que buscar buenas palabras, bonitas palabras, pero aún así, nunca se va a enseñar a orar si no viene al culto de oración, ¿verdad? Entonces, venir y estimularnos para estar agradando a Dios juntos, orar unos por otros, estamos intercediendo unos por otros, pero ninguno de nosotros tiene más poder para acercarse a Dios más que el que Dios nos ha dado. Y está en su gracia y está por medio de este sumo sacerdote. Acuérdese siempre, Jesús es mi sumo sacerdote. Para podernos acercar a Cristo, necesitamos acercarnos a través de su madre, porque ella es la que la mediadora entre nosotros y Jesucristo. Es otra mentira que no está en la Biblia y que eso nos hace ver que no están viendo a Cristo como el sumo sacerdote. Ahí está. Jesús es mi sumo pontífice. Vamos a orar. El único y verdadero sumo sacerdote es Jesús. ¿Tiene alguna necesidad? Con toda confianza, si ha creído en Él, vaya con Él. ¿No tiene palabras para expresarlo? Dígale al Espíritu Santo, no tengo palabras, Señor. No tengo palabras para agradecerte, no tengo palabras para expresarte todo lo que quiero decirte, pero tú habla a través de mí. Su Espíritu el que nos ayuda. Ayuda a nuestro espíritu para poderse expresar delante de Dios. Pero todo lo que le queramos decir al Padre, ahí está el Señor Jesucristo abriéndonos la puerta para acercarnos al Padre. Tengo esa necesidad, vaya a Él. Confiésele que le ha fallado, confiésele su maldad, porque también el pecado, ¿verdad? El que cubre sus pecados no prospera, pero confiéseselos a Él. Dígale, Señor, aquí estoy, es tu sangre la que me limpia, tú eres mi abogado, aquí estoy, Señor. Cualquier petición, cualquier agradecimiento, todo lo que queramos decirle al Padre, ahí está nuestro sumo sacerdote. Si solamente le queremos cantar a Él, adorar a Él, ahí está nuestro sumo sacerdote. Porque no es mi música, ni son mis palabras la que impresionan a Dios, ni puedo acercarme a Dios a decirle cosas bonitas con mis palabras, si no es por medio de mi sumo sacerdote. Ahí está. Gracias, Señor, porque tenemos esa esperanza, esa confianza, este medio, esta oportunidad, estas promesas, todo, Señor, el poder acercarnos al trono de su gracia, el saber que vamos a estar allá en su presencia aquel día, gozando su presencia, sin ningún temor. Todo gracias a nuestro sumo sacerdote. Todo gracias a Él, al Señor Jesús. Gracias, Señor.
Ayúdanos a creerlo, lo que tú nos dices. Ayúdanos a comprobarlo si hay alguna incredulidad, alguna duda, a verificarlo ahí bien en tu palabra. Pero ayúdanos a vivirlo, Señor. Gracias, en el nombre de Jesús. Amén. Aquí hay una familia, aquí hay un lugar donde el alma cansada puede descansar. Aquí Cristo es el centro, su amor es real. Bienvenido a la casa del Rey. Yeah, yeah. Ven con tus cargas hoy. Hay paz en este altar, sus brazos te reciben, su gracia es sin final. Jesucristo es pues Rey, su nombre exaltamos, Él vive y reina en este lugar. Esta casa es de Dios, aquí todo puede consuelo y esperanza, su presencia es paz.